¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos la 16ª sesión del Seminario de Lectores de Jan Robert. Hoy por esta ocasión, no nos acompaña Jesús Héctor Betancourt, pero yo seré la anfitriona y moderadora y tenemos el honor de contar con los comentarios de Roberto Ochoa en el prólogo de las obras completas, volumen 1 de Iván Illich. Bueno, paso la sesión para los comentarios de la doctora Silvia Marcos, que es la coordinadora de este seminario. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde están. Pues ahora vamos a revisar el prólogo de las obras completas de Iván Illich que escribió Jan Robert. O sea, no es un prólogo de X persona, es un prólogo que escribió Jan Robert. Y como pasa frecuentemente con los escritos de Jan Robert, cuando requieren pudiéramos decir, una complejidad filosófica, una complejidad filológica, pues de repente escribe de una forma que no es muy fácilmente comprensible. No es comprensible para un amplio público. Yo creo que por eso la traducción, disculpen, la traducción que se hizo para las obras completas de Iván Illich en el Fondo de Cultura Económica, disculpen, es una traducción, pues perdón, pero muy mal hecha. Muy mal, no está bien, no está, la persona que tradujo no entendió bien lo que estaba traduciendo. Entonces le pedí a Roberto, porque Roberto tiene meses queriendo comentar ese prólogo, porque él ha tenido una vida intelectual muy interconectada con Jan Robert y con Iván y con Javier Sicilia, y entonces le pedí a Roberto que elija unos extractos de esta traducción y que principalmente en este caso él se dedique a interpretar, a presentar el prólogo, porque se requiere de comentarios puntuales. No sé, Roberto, yo creo que tú ya lo hiciste, o sea, se requiere porque de repente está tan mal traducido el español que hay que recomponer la frase o recomponer lo que dice para que diga lo que dice originalmente en francés. Hay que saber que este prólogo fue escrito originalmente en francés. Entonces, aquellos de ustedes que hablen bien el francés, pues pueden dirigirse directamente a la versión francesa y ahí pueden complementar cualquier cosa que no quede clara por la traducción al español. Y yo espero que, Roberto, no sé si tú sabes francés, pero pues sí. Si no, tú sabes mucho del pensamiento de Jan. Entonces tú tienes que compensar con lo que sabes del pensamiento de Jan, lo que no aparece claro en el prólogo. Entonces ya con esto me retiro. Son esos textos que estamos viendo últimamente. Ya acabamos, tenemos 25 sesiones del seminario. En las 25 sesiones hemos visto 25 textos diferentes, y el último, que fue el que comentó Claudia, justamente, que está aquí, el que comentó Claudia, era otro de esos textos muy complejos de Jan, de fundamento epistemológico, y entonces se escapa a la comprensión de la mayoría de la gente. Entonces, qué bueno que ya estás aquí, Hernando, qué gusto. Qué gusto. Y bueno, pues ya con esto ya expliqué, no sé si oíste, Hernando, expliqué que es
una muy mala traducción de un prólogo excelente que hizo Jan a las obras completas de de Iván Illich, y que Roberto nos va a ayudar a completar la traducción, a completar la comprensión. Eso es lo que es más importante. A completar la comprensión con tus comentarios, Roberto. Y bienvenido y qué gusto que estés aquí con nosotros. Okay, muchas gracias, Silvia. Bueno, yo voy a comentar brevemente un pequeño currículum de Roberto. Roberto Ochoa es licenciado en Derecho con maestría en Filosofía Política. Fue miembro de los consejos editoriales de las revistas Istus, Conspiratio y Voz de la Tribu. Junto con Jan Robert, convocó en el año 2003 a la conformación del Círculo de Lectura de Iván Illich en Cuernavaca, y en el 2007 y 2016 al coloquio La convivencialidad en la era de los sistemas y al simposio Lo político en tiempos apocalípticos, respectivamente. Autor del libro Muerte al Leviatán, Principios para una política desde la gente, y de múltiples ensayos en diversas publicaciones. Se sumó al movimiento por la paz con justicia y dignidad desde el primer día de la ofrenda a las víctimas de la violencia frente al Palacio de Gobierno. Dirigió programas universitarios en la UAM y fue miembro del Consejo Universitario. Actualmente estudia Derecho Penal Internacional en los Países Bajos, con la esperanza de apoyar para que algún día se abran juicios por crímenes contra la humanidad cometidos en México. Y es papá de Sada y Rafael. Bienvenido, querido Roberto. Muchas cosas hemos compartido a través de los años, empezando por los movimientos sociales. Bienvenido. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Alicia, y gracias, Silvia. Gracias también a Héctor, bueno, que no puede acompañarnos por razones personales. Le mandamos un abrazo, Héctor. Sí, trataré de ser lo más claro, al mismo tiempo que estoy aquí como aprendiendo a manejar la hospedería del Zoom para poder compartir los textos. Pues es para mí la verdad un placer. Lo he estado esperando pues desde hace mucho tiempo, la posibilidad de encontrarme con este círculo, con este grupo de lectores de Jan Robert. Para mí es difícil desligar mi lectura intelectual de mi lectura personal de Iván Illich, de Jan. Cualquier cosa que comente sobre Jan Robert no deja de ser también un comentario personal, porque fueron muchos años, más de 20 años de amistad, y sobre todo hubo un momento en mi vida, bueno, fueron 6 años completos, en los que nos vimos una vez a la semana, era sin falta, todos los lunes de 6 a 8, nos reuníamos para leer a Iván Illich. Empezamos en el 2003, en marzo del 2003, que Iván falleció en diciembre del 2002. Entonces, en marzo del 2003, después de haber yo leído el texto del texto y la universidad, un artículo de Iván Illich que publicamos en Ixtus, me dejó muy, muy impresionado, y en marzo del 2003, es decir, 3 meses después, le propuse a Jan que hiciéramos eso que Iván proponía, ¿no? Los grupos de lectura en voz alta, recuperar la experiencia de la lectura por el oído, y empezamos en 2003 sin yo imaginarme que eso se iba a convertir en una práctica cotidiana por muchos años. Empezamos primero en el Centro Cultural El Manojo en 2003, estuvimos ahí 1 o 2 años, estuvimos en el Instituto Juan 23, luego estuvimos también en la UAM, en la Universidad La Salle Cuernavaca,
Estuvimos también ahí varios años en esos 3 lugares. Yo estuve 6 años seguidos, ahora sí que religiosamente sin faltar, entonces imagínense lo que es una experiencia de cada semana, ahora sí que si no entendiera, porque no podía no entender, ¿no? No es porque tenga alguna lectura particular, sino por la convivencia, ¿no? Es algo que casi que por ósmosis se va transmitiendo. Y luego, bueno, el círculo también, sí, yo me fui a Francia y el círculo continuó después un tiempo en casa de Braulio Ornedo y después también en la ayudantía de Tlaltenango. Esos fueron como los momentos, pero ya continuó pues, por el resto ya de su vida en esa práctica de leer en grupo. Leímos todo de Iván, leímos, bueno, casi todo, pues, los libros más importantes, y era un método muy interesante porque era una convivencia entre amigos, y entonces en cualquier momento cualquiera podía detener la lectura, si hacíamos lectura en voz alta. Normalmente pasaba que durante la primera hora casi todos estábamos más en silencio, escuchando, y durante la segunda hora más se desataba ya las reflexiones personales, y bueno, eso tuvo pues para mí una influencia no solo intelectual, sino personal muy importante. Entonces por eso digo esto de que comentar a Jan, para mí pues, es difícil desligar el aspecto personal del aspecto intelectual, ¿no? No lo veo tanto como un autor solamente, sino como un amigo, ¿no? También quería, antes de empezar con la lectura, comentar que yo originalmente no escogí este prefacio como propuesta. A mí estaba programado para participar en septiembre del año pasado, y el texto que yo había escogido es uno que se llama El lugar en la era del espacio, pero debido a que no está traducido, es decir, yo pensé que estaba traducido porque hicimos un homenaje a los pocos meses de que falleció Jan. En la Universidad La Salle organizamos un pequeño homenaje, y la directora de ahí de la revista de La Salle mencionó ese artículo, lo mencionó como en español, lo mencionó, y yo pensé que estaba traducido, pero fue mi sorpresa después saber que no había traducción, entonces que iba a ser difícil entrar ese texto, y yo lo escogí, el lugar en la era del espacio, por una razón para mí en ese tiempo fue muy importante y la quiero compartir con ustedes. Tanto a Jan Robert como a Iván es muy difícil catalogarlos o clasificarlos, y entonces cuando empieza uno a hablar de ellos, pues se dice, en el caso de Jan Robert, pues un arquitecto, un urbanista, un intelectual, un pensador caminante, ¿no? Es que hay como muchas maneras. En el caso también de Iván, es lo mismo, ¿no? Un historiador, un teólogo. Después de muchos esfuerzos se termina diciendo, bueno, ese es inclasificable, es tan polifacético que es difícil decir lo que es. Y para mí es importante decir que son filósofos dentro de una larga tradición del pensamiento occidental, que se unen a la tradición iniciada en Atenas clásica, ¿no? Y aquí alguien está esperando, Marcelo, perdón. Y la razón por la que escogí ese texto, ese texto del El lugar y el espacio, es en el que mejor se ve desde mi punto de vista el potencial filosófico de Jan Robert. Es decir, hay detrás de todas sus tesis particulares un filósofo, y normalmente eso no se ve a primera vista, más tomando en cuenta la humildad que caracterizó a Jan, la manera como él
se describía a sí mismo, es decir, no se mostraba, no trataba de lucir, digamos. Pero tenemos la ventaja, eso fue mi intuición inicial, ¿no? Ahora que podemos decir, murió el gigante, ya podemos reunirnos a hablar bien de él. Ya podemos, ya que no está él, porque, digamos, había, desde mi punto de vista, que ser como respetuoso con su opción de humildad y de no enaltecerse a sí mismo. Y entonces eso hacía que a mí también me pasó muchas veces no hablar como, no vanagloriar o no hablar como de más, ¿no? Pero yo creo que nos queda de ver, o nosotros, o digamos, todavía nos queda por hacer reivindicar a Jean Robert como filósofo. En el texto de El lugar en la era del espacio, desmonta el a priori moderno, universal del espacio. En Kant hay dos conceptos, dos axiomas a priori, a partir de los cuales se construye su filosofía, el tiempo y el espacio, y en ese texto Jan puede describir muy bien cómo ese concepto moderno es una construcción histórica. Y eso, desde mi punto de vista, lo coloca en un debate filosófico de muy profundo calado, que no ha sido, cuya postura no ha sido reconocida. Y tendríamos, están las personas a las que nos toca leerlo, o estudiar a Jean Robert, recuperar ese fondo para que toda su obra pueda se pueda entender su alcance, pues, ¿no? Y no es solo urbanista, no es solo alguien que pensó en la ciudad, ¿no? Sino que con pensar la ciudad pensó nuestra humanidad, nuestro ser, y eso es un filósofo. Más para quienes convivimos con él, pues yo desde que ahora que estoy pensando en el día de hoy de compartir con ustedes, volví a leer a Jean Robert, y al mismo tiempo en las noches, cuando ya estaba más relajado, me ponía a leer los diálogos de Platón, ¿no? Porque hubo algo de eso con Jean en mi experiencia, es que para mí sería como una tarea de vida, como recuperar cuáles fueron los diálogos que acompañaban a sus textos o a los textos de Iván, ¿no? Bueno, dicho eso, si quieren, pasamos al prefacio. Yo no pudimos traducir ese texto, es un texto que tiene mucho, no lo quisimos hacer mal o al aventón, pero está pendiente ese texto y su libro, porque hay un libro en alemán sobre el espacio. Ese libro, incluso hasta donde sé, no está traducido ni al inglés. Habría que traducir ese libro del alemán al inglés y del alemán al francés y del alemán al español, ¿no? Para cumplir con este propósito, ¿no? Cuando vi que, bueno, no tenía, además estoy en Holanda, yo no vivo en México, entonces dejé muchos de mis textos en México, estoy en un proceso también de cambio, y no tenía mucho de lo que leí con él, pero sí tenía las obras reunidas de Iván, los dos tomos de las obras reunidas de Iván Illich, y me pareció que era oportuno, por mi vínculo a los dos autores, poder hacer ese comentario del prefacio. Es, como bien dijo Silvia al inicio, un texto que no fue muy bien entendido por los editores, y por eso tiene errores de traducción, sobre todo en la segunda parte. Entonces escogí algunos párrafos, principalmente de la primera parte, que hay un poco más de claridad. Por otro lado, entiendo a los editores y a los traductores, porque esa segunda parte es una parte muy abigarrada, muy rebuscada. Le Paz es una época, este prefacio lo publicó Jan, perdón, siempre mezclo. Este prefacio lo publicó Jan en 2005,
Y en esa época, de finales de los 90, principios de los 2000, era común en Jan, lo podemos ver también en sus textos de Ixtus, que cayera en un estilo muy abigarrado. Lo que nos muestra, desde mi punto de vista, es la necesidad que él tiene de decir demasiadas cosas en muy poco espacio. Él está cargado con un montón de inputs, por decirlo de una manera, de ideas que recibió en sus conversaciones con Iván y en los grupos de estudio con Iván Illich, que necesita sistematizar o explicar, exponer, y entonces en esos años dedica mucho esfuerzo a tratar de sintetizar. Por eso, para los que no están familiarizados con toda esa historia y esos debates en torno a la mesa de Illich, se vuelve muy difícil, muy, como digo, muy abigarrado, muy complejo poder desentrañar el sentido de esas ideas. Y gracias a Dios algo muy positivo pasó con los encuentros que Jan tuvo en CIDESI después, a partir del 2000, me parece 2007, 2008, que empezaron a tener encuentros en CIDESI allá en Chiapas con las comandancias zapatistas, porque entonces pasó lo que describía muy bien Gustavo Esteva, que el conocimiento erudito se encontró con los saberes locales y se encontró la genealogía de la lucha, ¿no? Es una idea de Foucault, que cuando el pensamiento erudito se encuentra con el saber, los saberes locales se convierten en genealogía de la lucha, y eso pasó en Jan del 2008 en adelante. Era una delicia escuchar sus intervenciones en el CIDESI, y entonces desgranaba la construcción del capitalismo y la lucha de los pueblos frente a ese monstruo de una manera que era asombrosa para los que no lo conocían. Nosotros sabíamos de dónde venía, pero que daba mucha claridad a los debates. Y yo creo que a partir de esa experiencia, muchos de los textos que se han leído aquí en este seminario, que he podido seguir algunos, son posteriores al 2018, y se ve un giro mucho más ameno, mucho más legible, pero tiene que ver con ese encuentro que permitió más legibilidad y, podemos decir, utilidad teórica, ¿no?, del pensamiento de Jan. Bueno, esa es mi introducción, y les propongo que pasemos a la lectura. Voy a compartir aquí, trataré déjenme ver porque estoy. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, Roberto. Sí, ok. No sé quién quiere. Miren, les voy. Ahora, como dice Silvia, hice mi trabajo de extraer algunos fragmentos para facilitar los comentarios. A ver, vamos a empezar acá. Ahí, sí. ¿Quién quiere empezar en donde dice antes de 1141? A ver cómo funciona esto. Yo simplemente sí. Si quieren, pues ya vi que está Márgara Millán, no sé si nos quiere hacer el favor. Ya me localizaste aquí, Alicia, rápidamente. Antes de 1000, ¿desde ahí, Roberto? Sí, desde ahí, antes de 1000, exacto, desde ahí, Márgara. Hola, Márgara. Hola. Antes de 1141, fecha de la muerte de Hugo de San Víctor, los hábitos orales predominaban hasta en el acto de leer. Los ojos estaban al servicio de los pulmones, de la garganta, de la lengua y de los labios, mientras que el oído del lector se esforzaba por asir lo que su boca articulaba. La lectura silenciosa era aún prácticamente desconocida,
de suerte que a cada uno le era posible leer con los oídos más que con los ojos. La discriminación social entre alfabetizados y analfabetos era absolutamente impensable. Perdón, perdón, voy a detener tantito ahí, ahorita regresamos a esta parte. Nada más Sí. quiero regresar tantito acá, ahí donde dice presentar a Iván Ilich hoy en día, ¿puedes, por favor? Presentar a Iván Ilich hoy en día incita a trastornar el orden biográfico usual que después de haber recordado al Ilich conocido del público, levantaría tímidamente el velo sobre el Iván amigo, el gran rastreador de ideas, el inventor de la ciencia que aún no existe, entre comillas. Detrás de la aparente heterogeneidad de temas de la personalidad pública, Ilich y del amigo Iván, hay una unidad subyacente que este prefacio deberá revelar. Muy bien, ahí quería leer este párrafo porque creo que este es el corazón, el centro, el propósito que tiene Jan con este texto. Presenta en este texto, o su idea es que hay dos Ivanes, ¿no? O dos Iván Ilich. Uno es Ilich, el personaje público, y el otro es Iván, el amigo. Y este es una idea que va a acompañar por mucho tiempo a Jan. Y que bueno, hay muchos que también lo mencionan, ¿no? ¿Cuál es la unidad entre el Illich famoso de la década de los 70 y el Illich posterior? El Iván y el amigo. Y esto es lo que se propone, encontrar un punto en común. A ver si ahora sí regresamos a donde estábamos, perdón. Ahora sí, la página estaba, perdón. La página estaba literalmente encarnada por la lectura, y tanto el lector visual, entre comillas, como el círculo de los lectores auditivos, entre comillas, respondían con movimientos corporales a los impulsos nerviosos inducidos por la voz, que seguía una sinestesia, una actividad motriz que implicaba simultáneamente todos los sentidos. Era, entre comillas, escuchar las voces paginarum, cierre comillas, las voces de las páginas zumbar con ruiditos incansablemente como una abeja, entre comillas, rumiar infatigablemente las escrituras masticándolas, mordisquearlas con la boca de su corazón y deleitarse con su frescura, lamerlas como un destello de miel, sacar de ellas el jugo a pequeños sorbos, estar embriagado por el dulce aroma de las palabras. ¿Alguien más quiere continuar? Fernando, ¿podrías? Claro que sí. Para Illich, el teólogo, esta encarnación del verbo en el acto de la lectura era análogo o proporcional a esta otra, escrita frecuentemente con mayúsculas, que es el misterio central de la fe histórica de Occidente. En latín, un término cercano a análogo por el sentido es convenience. Tomás de Aquino pregunta, utrum conveniens fuerit deum incarnari, si convenía que Dios se encarnara. El verbo encarnado podía ser amado en la carne. Juan dirá que lo vio, lo oyó, lo tocó, lo sintió. En la carne también, el samaritano eligió reconocer a su prójimo en aquel que le era opuesto por la familia, el clan, la tradición. Ok, vamos a saltar un poco más hasta ahí, a lo largo del siglo XIII. A lo largo del siglo XIII, la lectura se volverá rápidamente silenciosa, una especialidad de la nueva clase de los clérigos, quien, como Carlomagno, lea con los oídos, será degradado al rango de analfabeto. Esta primera discriminación específicamente occidental se convertirá en el molde mental
de lo que Illich llamará la tolerancia terapéutica. Solo te tolero en tu diferencia porque sé que me dejarás volverte semejante a mí. El pagano, el campesino, el herético, el homosexual, el salvaje, el subdesarrollado y hasta el computer illiterate, el analfabeto de la computadora, saldrán sucesivamente de ese molde, mientras que tomarán vuelo la noción de verdad textual, la ciencia y la novela. Florón de la bookish mentality, esa mentalidad libresca de la que George Steiner describió la grandeza y la decadencia. Hoy en día la ciencia ya no es más que investigación financiable. Las grandes novelas son apenas leídas por los cineastas en busca de ideas para un guión. Pero lo que es más inquietante es la degradación de la expresión oral. Esto creo que es un poco redundante en lo que entiendo que ya han ustedes visto en este curso, ¿no? Todo el tema de la desencarnación, me parece que fue Silvia, no fue Javier, bueno, Javier, y luego también Silvana, creo, también hizo referencia, bueno, varios han hecho referencia al tema de la desencarnación, pero sobre todo, aquí lo que me llama mucho la atención es esta experiencia del sentir juntos un texto, ¿no? Porque eso es lo que hicimos 6 años, por lo menos lo que a mí me tocó compartir 6 años, ese esfuerzo, algo que es muy difícil, por ejemplo, experimentar hoy, en estas circunstancias, lo que siento tan difícil, porque estoy solo aquí en un cuarto, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo y sé, un poco sin mucha certeza, pero supongo que hay alguien del otro lado de esta máquina, ¿no? Pero, y no veo sus gestos, y no puedo sentir, y sus movimientos, la sinestesia, ¿no? Lo que mis palabras generan en ustedes, o lo que sus movimientos generan en mí. Ese tipo de experiencia, estar sumergidos juntos, con un autor, es algo que vivimos, que es lo que intentamos recuperar. De algún modo lo hicimos por unos años, y generó eso que Silvana también dijo, una comunidad que es distinto a una colectividad, ¿no? Haciendo referencia a Buber. Y eso no lo podemos, desde mi punto de vista, tan fácilmente, o es casi imposible lograrlo de esta manera, con esta práctica, ¿no? Estamos demasiado distantes como para poder hacer eso, pero bueno, por lo menos estamos haciendo un esfuerzo, aunque sea muy reducido, y también estamos haciendo un ejercicio intelectual que tampoco es despreciable, ¿no? Luego, yo propongo, ¿ya? Vamos acá, los años de Cuernavaca. A ver, déjame ver, que estoy aquí. ¿Será esto? Ahí está. Es que además estoy manejando la máquina yo. A ver, los años de Cuernavaca. Ahí, los años de Cuernavaca de Iván Illich. ¿Alguien que quiera leer? Claudia, ¿podrías leer, por favor? Sí, claro. A ver, los años de Cuernavaca de Iván Illich estuvieron marcados por la publicación sucesiva de 5 libros que suscitaron debates en el mundo entero. Alternativas, la sociedad escolarizada, energía y equidad, la convivencialidad y némesis médica. Más tarde describirá esas obras como mis panfletos, mal leídas por algunos que vieron en ellas soluciones
de repuesto a los servicios corrientes de educación, de transporte y de salud. Esos 5 panfletos formaban en realidad un conjunto coherente de propósito común. El Club de Roma, una camarilla de industriales y de políticos bien pensantes, imbuidos de pretensiones científicas, acababa de proclamar la finitud de la naturaleza y de su capacidad para soportar las agresiones de la industria. Para superar una economía fundada en la destrucción de la naturaleza por la producción de mercancías de corta duración, proponía: 1. Aumentar la durabilidad de los bienes materiales, proscribiendo cualquier obsolescencia programada. 2. Pasar progresivamente de una economía productora de bienes materiales a un mercado de servicios definidos como bienes inmateriales no contaminantes. Menos aparatos que tirar después de usarlos y más servicios de educación, de medicina y de comunicación. Pedir más transportes hubiese sido demasiado manifiestamente contraproductivo. Tal era la idea de ese club. Tal era la idea de ese club de ricos. Frente a esas simplezas bien intencionadas, Illich señaló que pasados ciertos umbrales, la producción de servicios sería más destructora de la cultura que lo que la producción de bienes materiales lo era de la naturaleza. Además, el análisis de los transportes motorizados ilustraba el caso de un servicio que, lejos de sustituir a las mercancías, provocaba por el contrario una mayor dependencia de ellas. El pretendido reemplazo de mercancías por servicios no solamente amenazaba la cultura, sino que era un sueño vacío, una aporía, un saco de nada. Era necesario limitar políticamente tanto la economía de los bienes materiales como el mercado de los servicios. Era evidente, pero de una evidencia que chocaba de frente con las certezas fundadoras de la sociedad moderna. No es fácil exorcizar el mal moderno riendo a la manera del eudemonista, el filósofo Aristóteles, que creía que el mal no es más que la ausencia del bien. A ver, un comentario sobre este párrafo. Tomemos en cuenta que es justo el prefacio a las obras reunidas, el tomo 1, que es justamente en donde se reúnen las obras de la década de los 70 de Iván Illich. Voy a poner tantito así esto, a ver si estoy... el propósito es central, ¿no? El propósito que lleva a escribir estas 4 obras, la convivencialidad, Némesis médica, bueno, de atrás para adelante sería alternativas, la convivencialidad, la sociedad escolarizada, la convivencialidad, energía y equidad y Némesis médica. Esas son las obras que forman el tomo 1 y son las que le dieron notoriedad a Iván Illich en el mundo. Son tesis que se discutieron muy ampliamente. Es muy importante esta tesis del Club de Roma porque es frente a eso, frente a lo que se escribieron, ¿no? Los escritos de Iván Illich es muy valioso ver cuál es el fondo, qué es lo que está intentando él, ¿no? ¿Por qué fundó el CIDOC, por ejemplo? Saber el propósito que tenía el acuerdo que había entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos de mandar misioneros, un 10% de misioneros de los Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Un poco para contrarrestar el influjo de la Revolución Cubana. Conoces eso y entiendes el CIDOC de una manera que no solo ves los textos, sino ves cuál es el propósito. Cuando lees la sociedad escolarizada, Némesis médica, la convivencialidad, y energía y equidad, ves la discusión con el Club de Roma, ¿no? Frente a una supuesta crisis, o bueno, ya se veía venir la crisis que ahora está más agudizada, o el mal más agudizado, la crisis energética, la crisis climática, se propone impulsar la economía, no se abandona la economía, se queda con se busca mantener el axioma de la economía y migrar la producción industrial hacia la producción de servicios.
Y eso es lo que hace reaccionar a Iván, y eso es lo que le hace escribir estos textos, investigar cuál es el impacto en la sociedad y en la cultura de una pretensión de esa naturaleza. Seguimos, como las profesiones son... ¿Alguien que quiera continuar? Como las profesiones son esos Yo continúo. cuerpos. Sí. Como las profesiones son esos cuerpos constituidos por la producción de servicios, las controversias de Cuernavaca representaron la primera crítica coherente del profesionalismo en sí. Aquel que creía que lo mejor es la corrupción del bien no podía perder su tiempo acusando a esos males evidentes que son el complejo militar industrial, la explotación del tercer mundo o incluso la injusta repartición de bienes. Esto lo decía Jan muchas veces, ¿no? Esto era fácil de criticar. Illich no quería criticar lo fácil, sino dónde están los puntos ciegos de la propuesta, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que todos van a pensar como un beneficio, que es la escuela, lo que todos van a pensar como un beneficio, que es la salud. Ahí es donde es más valioso hacer la crítica social, ¿no? Continúa, Héctor, por favor. En 1970, 500 ricos ganaban tanto como el conjunto de la mitad de los pobres del mundo. Desde entonces esa disparidad no hizo más que crecer. En 2003, 350 ricos ganaban tanto como 65% de los más pobres de la población mundial. Pero lo que radicalmente cambió es que se volvió prácticamente imposible para los pobres vivir fuera de las redes del dinero. La destrucción de su mundo de subsistencia ancestral se perpetró en nombre de su desarrollo. El capitalismo explotador es un mal, pero la imposición a los pobres de un bien que los expropia de ellos mismos es peor. Los profesionales de la educación, de la planificación de los transportes y de la medicina fueron y son todavía la clave de esta expropiación. El mal moderno, observado por el historiador Illich y denunciado por el panfletario, lo propagan los mejores expertos que actúan para el bien de los pobres según la letra de sus deontologías respectivas. Si la palabra profesional pretende recoger el sentido de lo mejor, el ejercicio de las profesiones es la expresión sociológica de la perversión de lo mejor en lo peor. Ahí ya se ve esto que será el tema de las entrevistas de Kelly al final de su vida, ¿no? Las entrevistas de David Kelly que aparecen en Los Ríos del Norte del Futuro son justamente esta intuición de la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Ese siguiente párrafo, Héctor, paradójicamente. Paradójicamente, leer a este autor eminentemente erudito es una invitación a encarnar algunos poderes de la oralidad. En sus seminarios, sus palabras eran palabras aladas que desalentaban a sus oyentes a escribir. Escritas, encarnarán mejor si son leídas y comentadas en común. Los círculos de lectores de Illich podrían ser la prefiguración de esas casas del libro que junto con George Steiner deseaba. Ahora sí, aquí me quiero detener porque esto es muy... Súper bueno. Sí, sí, exacto. Aquí bueno, hay para mí un guiño ya a lo que estamos haciendo nosotros, porque esto está en 2005, nosotros ya estábamos haciendo eso, ¿no? Cuando él dice, los círculos de lectores de Illich podrían ser la prefiguración de esas casas de libro, ¿no? Que junto con George Steiner deseaba. Realmente creo que la experiencia que tuvimos fue esa. No dejamos nada escrito, o bueno, cada quien escribió lo que por su lado y un poco compartíamos lo que íbamos pensando, pero la experiencia que tuvimos fue de muchas palabras aladas. No tomábamos notas en realidad, ¿no? O cada quien tenía su propio libro y a lo mejor hacía anotaciones, pero era un ejercicio, podemos decir, asistemático. Tuvo, como todos sus beneficios y sus desventajas, ¿no? Los beneficios es que nos construyó, por lo menos yo puedo hablar de mí personalmente, en muchos sentidos. Sí, y aquí es donde voy a introducir un tema que también quiero dejar una provocación rumbo al final del texto. Sí creo que
que hay algo que nos falta hacer. Yo creo que este pensamiento tenemos que poderlo estructurar todavía mejor. Yo creo que sí tendríamos por la importancia que tiene y lo que se necesita hoy en día este tipo de reflexión, que poderlo articular. Ya se está haciendo con la publicación las nuevas publicaciones de los textos de Jean Robert, con lo de los ríos al norte del futuro, pero yo creo que todavía tenemos mucho trabajo. Ahora, el tema de los profesionales, ¿no? Ahí estaría el núcleo de toda esta el primer tomo de las obras de Iván, el estudio de los profesionales como el concepto central que hay que poner en cuestión. ¿Cuál es la función social de un profesional y qué consecuencias tiene en la sociedad? Bueno, vamos a ir, es que entre comentar a Iván y leer, entre comentar a Jan y manejar esta sesión, estoy un poco sufriendo, pero ahora voy. Sí, pues tú dime, Roberto, ¿qué hago? A ver, vamos aquí, a ver, déjame ver, las contorsiones, esto es en latín. A ver, miren, aquí empieza un párrafo, uso de latín, pero si se van unas líneas más abajo, ahí empieza donde dicen las contorsiones lingüísticas. ¿Quién puede leer ahí? Servando, ¿nos podrías ayudar? Muy bien, a ver, me ubico de vuelta. El párrafo empieza en uso de latín, pero nos queremos ir más abajo donde dice las contorsiones lingüísticas. Las contorsiones, sí, ya estoy. Exacto. Las contorsiones lingüísticas por las que los expertos evitan decir que la producción industrial tiene resultados opuestos a sus fines declarados, que los servicios de educación, de transporte y de salud paralizan la facultad autónoma de la gente a aprender, a desplazarse o a sentirse bien, que además del trabajo asalariado, la sociedad industrial extorsiona a sus miembros, imponiéndoles un esfuerzo cotidiano no retribuido, indispensable para entregar la fuerza de trabajo a la fábrica o a la oficina, o a llenar el refrigerador familiar con productos comprados en el supermercado. Inspiraron respectivamente los conceptos de contraproductividad, de monopolio radical y de trabajo fantasma. Miren, quería leer esta parte porque quiero que mantengan en mente estos conceptos: contraproductividad, monopolio radical y trabajo fantasma. ¿Continúas, por favor? Los años de Cuernavaca. Los años de Cuernavaca fueron una época de intensa elaboración conceptual y vieron la creación de una verdadera caja de herramientas para el pensamiento crítico, una apuesta sobre la madurez de los grandes debates públicos por venir. Eso, miren, cuando Illich, Jan hacía mucha referencia a esto, Illich creía que se iban a desatar grandes debates frente a la imposibilidad de continuar con el crecimiento económico. Y entonces él estaba aportando conceptos para eso que se iba a dar. Él pensaba que se iba a dar, no se dio desafortunadamente, pero él estaba aportando elementos para que eso se diera. Vamos a la siguiente ahí. Illich quería alentar. Illich quería alentar una investigación liberada del monopolio radical de los expertos, una investigación hecha por la gente para la que ofrecía nuevos instrumentos analíticos. Estos son algunos. Primero, los umbrales críticos naturales. La mayoría de los efectos de las herramientas e instituciones modernas dependen de su tamaño y de la intensidad de su uso. Por ejemplo, más allá de ciertos umbrales naturales, los transportes paralizan los pies, las escuelas obstaculizan el aprendizaje autónomo y los hospitales enferman. Más allá de ciertos umbrales, eso es bien importante. Más allá de ciertos umbrales. Como se ha dicho muchas veces, no es una condena. Illich no hace una condena genérica a las escuelas, no hace una condena genérica a los hospitales, no hace una
condena genérica a los transportes, es la intensidad y el tamaño de sus... Ok, siguiente, el segundo 2. El análisis dimensional se dedica a definir las diversas dimensiones del efecto de las herramientas sobre la comunidad y sus miembros y señala los umbrales a partir de los cuales esos efectos son intolerables. Tercero, la definición política de los límites. Pone la ley al servicio de la política. Una vez que el análisis definió los umbrales críticos en cada dimensión, la política transforma esa realidad natural en un límite legal que expresa el sentido del hasta aquí, pero no más lejos, de una comunidad particular. Una sociedad que limitara el poder de las herramientas abajo de los umbrales en que aquellas empiezan inevitablemente a usurpar las facultades autónomas de la gente. Debería llamarse convivencial. En dicha sociedad, la mayoría de las leyes serían proscriptivas más que prescriptivas. La mayoría de las leyes serían lo que no y no lo que sí, ¿no? Más lo que se debe ser, eso es la prescripción, y la proscripción es lo que no debe ser. Bueno, quiero comentar aquí, detenerme un poco porque esto fue obsesión casi de Jan en los últimos años de su vida, poder decir, poder encontrar algunos conceptos que fueron expresados por Iván en la década de los 70, que siguen siendo válidos y que los tenemos que recuperar para colocarlos en el debate social. Miren, les pongo un poco el contexto. Hay una tensión que vivimos. Decía Silvia al principio, a la presentación que hizo de mi persona, que estaba yo muy metido con Jan Robert y con Javier Sicilia, ¿no? Pues participaba en el consejo editorial de Ixtus y teníamos el círculo de lectura de Iván Illich juntos. Incluso también teníamos una vez al mes reunión del consejo editorial de Ixtus, y que también hacíamos lectura en voz alta y compartíamos. Y en ese ambiente sí hubo siempre una tensión entre el pensamiento, podemos decir, apocalíptico, hacia el cual tendía más Javier Sicilia, y yo me ubicaba más en una postura revolucionaria, es decir, debía poderse usar o encauzar nuestra reflexión hacia también una crítica social, que sí hay cosas que se pueden cambiar en la sociedad y tenemos que meter los temas para cambiar. Y en los dos coloquios que convocamos juntos con Jan Robert, sobre todo Jan Robert, porque él era el que traía a las personas, es el del 2007, le pusimos como título La convivencialidad en la era de los sistemas, tratando de hacer un puente entre los dos Illich, la obra de la convivencialidad como propuesta de transformación social en la que todavía creía en los años 70, y la sensación de desesperación, de desasosiego frente a que no se vio ningún cambio social y que todo lo que viene es peor todavía de lo que se vivió en el siglo XX, ¿no? Y es una visión más trágica, más, podemos decir, sí, yo creo que con todo sus letras, apocalíptico. La palabra apocalipsis la usa Illich incluso en sus conversaciones con Cayley. Pero en el segundo seminario que convocamos en 2016, igual está la tensión. El título era Lo político en tiempos apocalípticos, es decir, buscando todo el tiempo ese puente. Y aquí me quería detener porque él aquí ya lo está diciendo en 2005, ¿no? Hay ciertos conceptos, hay instrumentos analíticos, más acá lo que les dije antes, ¿no? Esto de la contraproductividad, monopolio radical y trabajo fantasma, estos son conceptos, son aportaciones de Iván que incluso las pensaba como herramientas conceptuales
para un debate, para los debates por venir. Entonces, bueno, quería detenerme con esto. Jean Robert quería que escribiéramos un libro con todos los conceptos de la década de los 70 que son útiles para entender el presente, a pesar de que también Jean creía que ya no estamos en una era tecnológica, que a finales del siglo XX hubo un desplazamiento del suelo que nos coloca en una era diferente, la era de los sistemas. A pesar de eso, él decía, sí vale la pena hacer el esfuerzo de recuperar conceptos para la transformación social. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro esto que les dije. Y, a ver, ¿dónde me quedé? Voy a ir acá, 1976. Azalia, ¿nos podrías ayudar? Ahí donde dice, en 1976, por favor. No escucho a Azalia. En 1976, después de una fiesta memorable, el CIDOC cerró sus puertas. Para Illich, una larga errancia comenzó. Se volvió un filósofo itinerante. El primer informe de sus nuevas exploraciones se intitulaba El género vernáculo. Aquí un paréntesis nada más. Creo que hay un error del mismo, Jan. Antes del género vernácula está el trabajo fantasma. Y yo creo que hay que poner en ese mismo nivel, hay una ruptura entre los trabajos anteriores de Iván y la ruptura empieza con el trabajo fantasma. Y aunque es una ruptura, pero también es un puente, por eso lo digo, porque si no puede parecer que hay una disociación entre el primer Illich y el segundo Illich, entre Illich y Iván, y no la hay. Y si encontramos los puntos de las líneas de continuidad, nos va a ser más fácil. Y el trabajo fantasma es una obra que es un puente junto con el género vernáculo, pero es más claro en el trabajo fantasma. Perdón, continúa. Para escribirlo, Illich leyó centenares de estudios económicos, sociológicos, antropológicos e históricos sobre la percepción distinta que hay entre las mujeres y los hombres, y viceversa, en diferentes sitios y periodos. Había también meditado de manera nueva sobre Ocotepec, el pueblo mexicano en donde Valentina Borrimán le había asegurado un refugio al lado de una biblioteca de obras escogidas. Esta vez, el objeto de su atención no era una institución dominante, sino el monopolio de ciertos instrumentos conceptuales sobre el pensamiento crítico. En primer lugar, el suyo propio. Reconocía que debía revisar su propia caja de herramientas conceptuales y más allá, la idea misma de que los conceptos son herramientas. Ahí fue crucial Carl Mitchell, ¿no? Un pensador de la tecnología que trabajó mucho junto con Iván para ayudarle a entender que el mismo concepto de herramienta es un concepto histórico, no es universal. Y eso le ayudó mucho a ser autocrítico con las mismas ideas que había tenido antes. Perdón, sí, continúa, Sara, por favor. La ambición. La ambición de crear conceptos instrumentales para los grandes debates políticamente maduros de fines del siglo XX se volvía menos compatible con sus nuevas intuiciones. Más tarde, Illich dirá que entonces se sentía encerrado en un doble gueto. Por un lado, las palabras clave de las lenguas modernas le impedían asir el mundo vivido del género vernáculo, porque no ofrecían ningún punto de vista desde donde asir lo que ésta ofrece a mí, es decir, ver a partir de mi posición la realidad situada en el otro dominio. Por otro lado, lo que es todavía más grave, debió reconocer que sus propias herramientas analíticas no estaban libres de palabras clave propagadas por la sociedad industrial moderna. Me fue necesario acometer de frente los a priori de épocas que determinan no solamente los estilos de pensamiento, sino la percepción sensorial de las realidades sociales. Un incidente poco afortunado opacó este libro y lo privó de la influencia que merecía tener, aunque en ningún sentido fue una crítica del feminismo, sino una epistemología de la crítica social. Un establishment
feminista universitario, susceptible hasta la paranoia, lo recibió como una agresión. La idea verdaderamente innovadora de Illich era que históricamente los géneros femenino y masculino son a la vez asimétricos y complementarios. Esta complementariedad asimétrica se refleja en los dominios respectivos que los géneros engendran. De hecho, la complementariedad que es el género vernáculo impregna todo: las épocas, los lugares, las posturas, los pasos, las maneras de decir. Mostrarlo era desmontar el concepto sustantivizado de la cultura y reconocer en él a un pequeño primo de la vida. Orquestado a partir de una universidad norteamericana, el bloqueo académico feminista ocultó igualmente un giro significativo en el análisis de las herramientas e instituciones. Según Illich, las herramientas en las sociedades premodernas estaban dotadas de género, es decir, pertenecían al dominio masculino o al femenino. Si en la época de Cuernavaca Illich analizaba lo que hacen las herramientas, a partir de la aparición del género vernáculo, la cuestión de lo que dicen se volvió primordial. Las herramientas... Aquí hace mucho énfasis, Jan, porque eso va a ayudar mucho a dar el gran salto que va a ser tratar de entender luego la era de los sistemas, ¿no? Primero, estudiar la década de los 70 como lo que hacen las herramientas, y en la década de los 80, los 90, lo que dicen, el carácter simbólico de las herramientas, ¿no? Perdón la interrupción. Sí. Las herramientas premodernas reclaman su género, pero esto planteaba una nueva cuestión sobre el ser herramienta mismo, es decir, sobre el prejuicio de que todo lo que prolonga la mano, facilita el paso o cubre el cuerpo debe pensarse como un medio para un fin. Si el principio de causa instrumental o de instrumentalidad es realmente histórico, tendrá un inicio y un fin. Ese inicio Illich lo sitúa a la salida del siglo XI y en el siglo XII, en la época de la instrumentalización progresiva de los sacramentos de la Iglesia Católica. Años más tarde, dirá que el fin de la instrumentalidad podría estar sucediendo ante nuestros ojos con el desmantelamiento de los fines personales en la era de los sistemas. Cada vez más patente en los irrisorios simulacros de situaciones de decisión, orquestados por los facilitadores y consejeros de cualquier tamaño. El desplazamiento del análisis de lo que hacen o a lo que dicen las herramientas obedece a una intuición nueva. Los usos de la sociedad yacen más profundamente enterrados que sus telares y sus talleres de costura. Esta es una idea clave para entender esos dos momentos de Illich. Los usos de la sociedad yacen más profundamente enterrados que sus telares y sus talleres de costura. Hay algo antes de tejer los hilos, ¿no? ¿Cuál es la urdimbre de los hilos? Y eso se puede decir que eso hizo en la década de los 70. Pero antes de eso está cómo está hecho el hilo. Y Illich decía que lo que se propone después, a partir de la década de los 80, a partir de 1980, es ir al hilo. ¿Cómo se hizo el hilo? Y eso está más profundamente enterrado, por lo que lo hace más difícil seguirlo, pero también podemos decir más rico. Si ya es muy rico su interpretación del telar, es todavía desde el punto de vista de Jan, más rico, más profundo lo que viene siendo, lo que es la segunda parte de la obra de Iván. Perdón, continúa, Susana, por favor. El historiador que imputa el concepto moderno de instrumentalidad a los objetos de otra era no es semejante a alguien que tejería en un telar antiguo pero con nylon. Illich trató de imaginar la interacción de los géneros en las sociedades antiguas como una zarabanda en la que las apariciones del dominio femenino invitaban a los hombres a entrar en la danza y viceversa.
En dicho mundo, las esferas instrumentales de la educación, de la política, de la religión o de la economía no habían sido todavía separadas o desincrustadas de la densa trama del género vernáculo. Estas reflexiones aproximaron a Illich al historiador de las ideas económicas, Karl Polanyi, y le permitieron ver, más allá de la visión polanyiana de la modernidad, como proceso de desincrustación, la trama de relaciones para la cual Polanyi no tenía nombre. A ver, ahí está la clave, perdón, me voy a parar tantito aquí. Ahí está la clave, Karl Polanyi, está la clave para entender el género vernáculo. También, recordando lo que les decía hace rato, ¿no? Viendo la intención de Illich, por qué escribió un libro, ¿no? En los casos de los 70 estaba pensando en el Club de Roma, y cuando escribe el género hay que tener en cuenta Karl Polanyi, y su libro, tiene un libro que se llama La Gran Transformación. Karl Polanyi es un economista que hace una historia de cómo fue posible que se instaurara el libre comercio, la idea del libre mercado en Europa, ¿no? En el mundo. Y eso es lo que describe en su libro La Gran Transformación, que es lo que permitió que surgiera esta utopía de la economía como motor de la sociedad. Jean Robert decía, que Iván decía, porque eso yo lo escuché de Jean decir, que lo que Iván decía, insistía mucho, es que cuando Iván leyó a Karl Polanyi, dijo, ahí está, ahí está la descripción histórica de nuestra era, y él pensó, nadie puede ir más lejos, en principio cuando lo leyó. Con su género vernáculo trata de ir más lejos que Karl Polanyi, de escribir algo todavía más a fondo. Y él dice que lo que le faltó, o lo que hace con el género vernáculo, es describir qué es lo que estaba en el fondo de las sociedades premodernas o precapitalistas como mecanismo de funcionamiento social, en el que Polanyi se queda solo con el tema de la dualidad. Polanyi descubre que hay una cierta dualidad que permite las relaciones de reciprocidad. Es una idea un poco compleja, tendríamos que estudiar a Polanyi, pero bueno, tiene la idea de que hay lo que permitía a las sociedades funcionar eran tres dinámicas fundamentales: reciprocidad, redistribución y economía de la casa, economía familiar. Lo que el mercado hace es convertir la reciprocidad en intercambio comercial y suponer que ese intercambio comercial puede ser el regulador de la sociedad, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que cree el liberalismo económico, ¿no? O sea, que buscando el provecho personal, y si dejamos el laissez-faire, ¿no? La libertad de negociar, todos vamos a crecer. Ese es como el presupuesto económico que Karl Polanyi desmonta, y desmonta cuáles son las falacias de eso. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Estas reflexiones están basadas en Karl Polanyi y en esta idea de desincrustación. Hay unas esferas de regulación social, la educación, la salud, la religión, que se desprenden de un entramado social y lo quieren regular, por decirlo desde arriba, y por encima de todos esos es la economía, ¿no? ¿Continúas? En efecto, había descrito. En efecto, había descrito la marcha a la modernidad como un movimiento progresivo de autonomización de esferas especializadas en cierta forma de instrumentalidad. La educación, la religión, la política, por ejemplo, y a fortiori la economía, solo se erigieron en esferas de intereses particulares.
cada una con sus medios y sus fines. Al romper con una apretada trama de relaciones polivalentes, Polanyi llamó a ese proceso dissenventing, término que sus discípulos y lectores mexicanos tradujeron de la manera en que Louis Dumont lo hizo en Francia, por desencastramiento o desenfrustración. Ahí donde Polanyi veía un desencastramiento, Illich vio una degeneración progresiva, es decir, una pérdida del género vernáculo y su reemplazo por lo que llamará el sexo económico. Bajo la égida del género vernáculo, los registros de la historia y de la antropología presentaban más diferencias que el más rico de los tapices orientales. Aquí, el siglo XII europeo, allá los samuráis de la época Edo, más lejos los Kiwich, Tlingit y los Aida, pueblos de Potlatch, más al norte los Inuit o esquimales, sin olvidar el país de San Víctor. Comparada con todos los motivos culturales en los que encarna el género vernáculo, la modernidad no es diferente, sino radicalmente diversa, distinta, heterogénea. Illich, sin duda, recordaba a Santo Tomás: lo diferente lo es en relación, pues cada diferente es diferente por algo. En cambio, lo que es diverso, de diversus literalmente vuelto del otro lado, lo es por el hecho de que no es el mismo en nada. E Illich evocaba la imagen del guante vuelto al revés, de la tela volteada sin forma alguna. La modernización, término en esto sinónimo de occidentalización, es una inversión progresiva de la trama de los modos históricos de percibir y de subsistir. Bueno, ahí nos hacía muchas, ya ven cómo era Jean Robert, bueno, los que lo conocieron, creo que casi todos aquí lo conocieron, histriónico, ¿no? Es decir, sus gestos y usaba explícitamente las telas y las volteaba para representar lo que significa la modernidad, ¿no? No es una continuidad progresiva del medioevo o de la civilización de la cristiandad, sino que hay una tela que se pone al revés, ¿no? Entonces, bueno, ese era como el tema del género vernáculo, y voy a tratar de detener ahí, porque yo creo que, bueno, si no, no vamos a tener, veo que ya estamos un poco en tiempo, para tratar de que, bueno, para que haya también posibilidad de interactuar, de escuchar preguntas y comentarios. Solo me quedaría como hacer también la provocación, que yo creo que la segunda parte del texto, que bueno, les dije al principio, es más abigarrado, es más difícil de entender, también todavía en Jan muy pronto, es decir, Iván falleció en 2002 y esto lo escribió en 2005, entonces todavía no hay la elaboración suficiente, ¿no? Es decir, todavía, por ejemplo, está todas las entrevistas con Cayley no han sido publicadas y hay mucho revuelo con si se publican o no se publican, todavía falta mucho de desentrañar la obra de Iván, pero aquí en su prólogo ya propone dos Ivanes, o distinguir dos momentos, la década de los 70 y luego la década de los 80-90, las dos décadas, pero ahí es donde yo creo que le falta como todavía agarrar bien el fenómeno Illich, ¿no? Está todavía en evolución. Ahora, 20 años después, o 17 años después, yo diría que se pueden ver cuando menos 4 Illich, ¿no? Los textos de la década de los 50 y los 60, que justo publicó apenas Sayei unos textos que son más teológicos, ¿no? De la época de Iván, los 50, los 60,
Después sería la de época de los 70, que es la que lo hizo más famoso. Y yo esta última parte sí la distinguiría los 80 y los 90. En los 80, digamos, en el género vernáculo, en el trabajo fantasma, todavía hay también yo creo que en el ABC, la alfabetización, ¿no? El tema del alfabeto, hay todavía una búsqueda de escribir los hilos sociales, ¿no? Lo que decíamos ahorita, la limbre. Y la década de los 90, que está más marcado, empezando por el viñedo del texto, bueno, el mismo texto del texto de la universidad, y el viñedo del texto en el que sí ya está centrado en los sentidos. De hecho, está el libro que creo que no se ha traducido todavía al español, La perte de sens, la pérdida de los sentidos, que ese también es de los 90, y en el que se incluye, por supuesto, tendría que incluirse ya el póstumo, ¿no? Las entrevistas de Cayley. Es un Illich ya centrado muy especialmente en la carne, ¿no? Y en los sentidos. Y ahí ya podemos tocar de regreso al místico, al Illich que empezó siendo teólogo y que se volvió apofático, que dejó de exponer ese lado de su fe, y que lo va recuperando de una manera mucho más, podemos decir, intimista, mucho más cercana, deja de aparecer públicamente y prioriza el encuentro personal con los amigos. Y en las entrevistas con Cayley se ve, expone cuál es su inspiración, ¿no? Entonces yo creo que sí son diferentes momentos. Yo si tuviera que hacer un prólogo, bueno, gracias a Dios no lo tengo que hacer, pero trataría como de describir cuatro momentos con diferentes intenciones en la obra de Iván. Bueno, si gustan, abrimos comentarios. Yo creo que Silvia, ¿tienes algo para poder pasar a la tertulia? Yo ¿Qué opinas? Silvia No, Gruning. bueno, no, Silvia Marcos, y después, Bueno, obviamente, en la tertulia Silvia Gruning. No, pues me parece muy interesante con lo que está cerrando Roberto. Y Roberto, pues yo quisiera aquí complementar lo que tú acabas de decir. O sea, hay estas diferentes etapas en el pensamiento de Illich, pero yo creo que según yo leí a Jan, o según Jan expresaba hasta el final de su vida, la etapa de Iván como histórica de los 60s era una etapa que no tenía que transformarse en mucho de lo que Kelly ha dicho. O sea, Kelly ha enfatizado la parte mística, la parte litúrgica, la parte religiosa. Él se enfocó exclusivamente en eso y de alguna manera yo recuerdo a Jan preocupado de que todo este aporte histórico, social, crítico, estructural, podríamos llamar, de la modernidad, estaba siendo desplazado de lo que sobrevive, o no de lo que sobrevive, de lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos haciendo ahora una revisión del todo Illich. Y Jan hablaba de esa parte de los 80s y 90s, que era una parte que se había quedado escondida, que se había quedado desplazada del enfoque y que había olvidado de recoger la enorme potencia de la crítica a la modernidad industrial, de la crítica histórica del personaje y de su pensamiento. O sea que lo que a Jan le preocupaba en sus últimos tiempos era que lo que permaneciera de Iván
fuera el Iván evangélico, el Iván místico, el Iván litúrgico, cuando había esta potente historia crítica tan compleja y tan presente. Entonces, un poco lo que yo diría es afinar el oído a lo que Jan dice en su último libro, especialmente Roberto, su último libro. Tú ya lo tienes, Roberto. Ah, no lo tienes, Roberto, ¿verdad? No, te lo voy a mandar, te lo prometo. Sí, Pero favor. en su último libro, lo que Jan recoge con mucha puntualidad es esta parte de todo lo que tú mencionaste hoy, porque tú hiciste una lectura perfectamente completa de Iván Illich y sus contribuciones, y por supuesto de Jan Robert. Y yo lo que menciono es algo que siento emergiendo y que quiero cuidar mucho de equilibrar, porque aunque haya un David Kelly que habla de ese Iván místico, religioso, etcétera, no hay que olvidar que una parte muy clave del aporte de Iván Illich y de Jan Robert es histórico, crítico, social, cuestionador de los axiomas de la modernidad, cuestionador de lo que creemos a priori o de lo que tantas veces repetían ellos, Iván y él y Jan. Entonces yo creo que aquí hay que equilibrar un poco, porque es mucho más fácil para un público amplio, para un público no filosófico o no entrenado, es mucho más fácil recuperar al Illich de Kelly, porque ese está como más a la mano, más dentro de las creencias del catolicismo, de la liturgia, y el Illich duro, que critica la modernidad, el Illich histórico, social, crítico, se puede diluir ahí. Y yo nada más quiero puntualizar eso, Roberto. Sí, por supuesto. Hiciste Sí. una lectura de Illich y Jan Robert perfecta, que no desconoce esa parte del teólogo apofático, pero que lo deja apofático, como fue Jan hasta el último día de vida. Él murió apofático ya. Entonces, con una espiritualidad tan fuerte que hizo el tránsito de esta vida, fuera de esta vida, con una serenidad que evidentemente tenía que haber esa espiritualidad apofática muy fuerte en él. Y sin embargo nunca la expresó. Entonces yo creo que allí es recuperar el Illich y el Jan, ¿no? Y recuperar la profunda crítica histórica y social a los axiomas de la modernidad, a las certidumbres de la modernidad, aquello que no vemos porque percibimos como lo natural. Eso es sumamente importante de recuperar, y tú lo has hecho en esta presentación. Entonces, pero un poquito esta última, ¿cómo te diré? Esta última, como tú lo llamabas, las 5 partes, ¿verdad? Esta última parte que no predomine y borre lo anterior. En el pensamiento de Illich y de Jan. Sí, ¿Qué piensas, por supuesto. Roberto? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es muy importante que no se... Es muy importante mantener el equilibrio, ¿no? Integral de la obra de Iván. Yo también coincido con eso. Y ha sido muy rico también escuchar las diferentes perspectivas de los amigos de Iván, ¿no? O los compañeros, o los lectores, las diferentes, porque hay también en ese sentido, hay quienes
ponen más énfasis en en una parte de la obra de Iván, otros en otra, y creo que es natural también y lo hace rico ese diálogo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que dices, en el caso de Iván, de Jean Robert, por supuesto que ahora con más también razón, siempre estuvieron ligados, pero creo que es muy útil ver esta dualidad Jean Robert y Iván también, ¿no? No sé, Silvia Gruning nos hizo Está por aquí Silvia Gruning, además es levantaron la experta mano. tanto en Yiddish como, Sí. como en Jan. Silvia y luego, bueno, Silvia Adelante, ahorita. Silvia, por favor. Me interesa, bueno, muchas gracias Roberto, me ha sido una presentación preciosa, me ha encantado. Gracias. Y quería posicionarme en esta última debate porque es un tema que me interesa a mí muchísimo, sobre todo porque hay como una parte de los lectores de Illich que no solo diferencian etapas, sino que a veces tienen, llevando al extremo lo que comentaba Silvia, tienen tendencia como a decir, bueno, pero esta etapa esta etapa está pasada y la tiramos a la basura y nos quedamos con el otro, tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Estoy pensando concretamente en Jean-Pierre Dupuy, que quiere ahorrar la mitad de la obra de tal porque ya no tiene vigencia, ¿no? Que yo no estoy absolutamente discrepo absolutamente con él, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo he elaborado mi propio argumentario, ¿no? Entonces, cuando decimos una parte, otra parte, el paquete viene completo. Y cuando el filósofo todo esto que digo ahora es mi posición y mi opinión. Cuando el filósofo de la ciencia analiza las herramientas y lo que las herramientas hacen o nos hacen, o lo que los sistemas nos hacen y lo que simbolizan y tal, lo mira desde el punto de vista de lo que nos hacen como humanos. Entonces, ahí él está cimentándose en su sistema de creencias y de consideración de lo que es el ser humano y la carne y la palabra y la encarnación. No lo puede separar. O sea, los sistemas de alguna manera nos cambian como humanos y al mismo tiempo cuando analiza los cambios de las épocas y lo que está sucediendo, lo mira en un contexto de lo que está pasando con las ciencias y las técnicas. O sea, la mirada es recíproca. Entonces, y esto sí que es un tema que a veces discutía un poquito con Jean, porque él decía que había una ruptura de alguna forma entre los 70 y los 80. ¿no? Entonces, para mí, lo que hay es seguir mirando lo mismo y observar los cambios de los tiempos. O sea, los tiempos cambian e Iván observa y encuentra filones de análisis donde antes no lo sabía todavía, aunque él fue de los primerísimos que lógicamente tuvo todas estas intuiciones, ¿no? O sea que de alguna forma hay una continuidad en la respuesta y en que siempre está mirando lo que nos va a pasar como humanos. Esto es su constante, ¿no? Esa es un poco mi manera de ver este debate y por eso yo defiendo que hay una continuidad absoluta en Iván, no hay una ruptura. Lo que hay es siempre una vigilia alerta y sutilísima de la observación de los tiempos, de los cambios de los tiempos. Nada más, gracias. Muy bien, sí, gracias, Silvia. Les comento para los que llegaron tarde, Héctor Betancourt no está con nosotros hoy, tuvo un problema personal. Entonces, tengo la desgracia entre Alicia y yo, que además yo de ser participante tengo que ser moderador. Creo que estoy usando todas las cachuchas ahora. Entonces, también a los que ahorita ya levantaron la mano, Coti, Nando, ¿sí es Coti, no? y tú les moderas para que seamos, sí, nos den tiempo a todos. Nada más que no tenemos mucho tiempo, pero pues si quieren empezar Hernando y después Coti, por favor. Nos quedan como 25 minutos más. Yo quisiera nada más pedirles
ver cuánto tiempo tenemos y cuántos de una vez levanten la mano para Sí. saber que los que participamos cuánto tiempo tenemos disponibles. Y Es que, recuerda, querida Roberto, cuando Coti, nos reuníamos, precisamente éramos 10, 12 y nunca hubo necesidad de establecer tiempos, ¿no? Pero ahorita yo creo que, dado que todos queremos participar, Sí. tenemos que saber con cuánto tiempo contamos todos los que queremos participar. Nada más nada sean más breves. pueden contar con minuto y medio, cuando mucho, Coti, por Amén. el tiempo que nos da, no sé, Ah, el dragón perfecto. de Jade, que es el anfitrión. Nada más Gracias. veo tres, tres gentes sí, que nada levantan la más que van a manita. ver. ¿Cuántos minutos tenemos? Ok, ahorita nada más va a empezar Hernando con 1 minuto y medio y después sigues tú, Coti. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Roberto, de Sí. pronto has leído partes muy importantes del prefacio y obviamente el tema que tú mismo has dicho, que de alguna manera en el que insistía Jan en algún momento, no sé si entre el 2005 al 2012, incluso yo recuerdo en el evento, el coloquio de Illich el 2012, todavía nos planteaba como algo clave en el pensamiento de Iván esta cuestión de los límites, de los umbrales y los límites. Recuerdo incluso que compartimos varios textos nos compartió algún texto donde había este tema reiteradamente analizado, visto de varios ángulos, en fin. En el caso del prefacio, estoy viendo la página 21 que tú nos has hecho leer, donde habla de, sobre todo para los nuevos instrumentos analíticos, decía el 1, el 2, el 3, y ahí obviamente está el 1, los umbrales críticos naturales, 2, el análisis dimensional, y 3, la definición política de los límites, que de alguna manera traducen, por decir, esos límites naturales a la esfera política y se establecen seguramente límites legales, que habla después. Quería preguntarte, y creo que esto de alguna manera he querido conversar con Jean o con otros compañeros que han seguido las ideas de Iván, ya sea cuando él estaba vivo o en sus textos. ¿Cuál es, de alguna manera, cómo debemos pensar, interpretar, asumir algo que se decía, por ejemplo, en el inicio de la convivencialidad del libro, el libro ese que lo hizo muy famoso a Iván, cuando decía, por ejemplo, y ahí estoy viendo en el mismo Obras Reunidas, en el prefacio de la convivencialidad, hay un párrafo que lo leo rapidito, dice: en enero de 1972, un grupo de latinoamericanos, principalmente chilenos, peruanos y mexicanos, se encontraron en el CIDOC en Cuernavaca para discutir la hipótesis siguiente. Existen características técnicas en los medios de producción que hacen imposible su control en un proceso político. Solo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo común de ciertas dimensiones técnicas en sus medios de producción tiene alternativas políticas. Este párrafo, esta expresión que incluso está en letra cursiva, siempre me ha cuestionado o me ha de alguna manera intrigado en qué medida sigue siendo posible hacer política, buscar alternativas políticas, cuando pareciera que no solamente en los años ya 70 en los cuales escribía Iván, sino mucho más todavía en la actualidad, parece que todas las sociedades hubiéramos superabundantemente rebasado esos límites naturales. Entonces, la consecuencia lógica sería que en realidad ya no existen alternativas políticas. Se hace imposible su control en un proceso político, como dice. Entonces, ¿cómo llegamos
a ese momento en el cual en el párrafo estamos queriendo todos incidir en que nuestras sociedades lleguen a esta definición política de los límites en base a haber identificado esos límites naturales y tomando en cuenta ese análisis dimensional que proponía Iván en su momento. Eso quería preguntarte, querido Roberto, ¿qué piensas tú? Sí, Alicia, si me permites, quisiera No, claro, por favor, comentar, por favor. porque me sirve para, quiero aprovechar la pregunta de, un poquito pregunta, provocación, que es muy interesante, porque ese es lo que a mí me ha dado vueltas, en mis 20 años, 25 años de lectura de Iván y de Jan, y que el tema de cómo es, si es posible hacer uso político de estas ideas, y hay algo asociado que en estos últimos años que he estado lejos, lo he empezado a tener más claro, y se los voy a compartir, un poco siendo, como dice como lo mencionó también Silvana en su intervención, escuché un poco su intervención y habló de un poema de Celan que se llama Elogio de la Distancia, y en donde dice: solo soy leal si soy disidente, ¿no? Solo soy tú si soy yo. Y ella lo decía en referencia a sus lecturas de Levinas, y que trabaja Levinas y un poco le trata de ser, le tiene que ser infiel, ¿no? Para serle fiel, o bueno, y yo creo que yo estoy un poco atormentado con esa misma cuestión, a veces hay ciertas decisiones que los autores, en este caso Iván primero y luego Jan también, y podemos incluir también aquí a Javier Sicilia, que ciertas decisiones que toman en su vida, que luego se vuelven en la interpretación, que vuelven actitudes, decisiones que se vuelven actitudes del maestro, y que luego los lectores mezclan las ideas con las actitudes y las asumen como doctrina. Yo creo que hay una lectura illichiana que ha estado imbuida por un aura de anti-institucionalización. Y esto es lo que me voy a atrever a proponerles. Yo no quería solo leer ese texto. Aquí les voy a compartir otro documento, y por eso quiero aprovechar tu provocación, o tu pregunta, para hacerles una provocación. Miren, al poco tiempo que falleció Jan, yo me puse, estas cosas que pasan con los amigos, que uno empieza a revisar el pasado y como a rumiar un poco, y me acordé que allá en los años, en 2007, por allá 2007-2008, cuando hicimos el primer coloquio de Iván Illich, Jan estaba, todavía estaba en proceso de asimilar la muerte de Iván y lo que se había quedado, o había faltado hacer, lo que había faltado hacer. Y yo creo que, no sé cómo lo hizo, pero el chiste es que me pasó a mí un USB un día, y me dijo: Roberto, te voy a pasar este USB con documentos, aquí voy a hacer, con documentos de Iván, pero que son inéditos. Lo comparto aquí porque tenemos cariño por Jan Robert, tenemos cariño por Iván, y porque creo que lo que se ha hecho en este esfuerzo que han hecho ustedes de mantener este círculo por un año, y el esfuerzo que hemos hecho antes por mantener círculos, son actos políticos, y no hay que quitarles el valor. Por eso lanzo aquí esta provocación de un documento que es muy íntimo, pero que al mismo tiempo nos podría servir para los que estamos en esta sintonía para repensar la manera como hemos abordado el pensamiento, la obra de Iván y de Jan.
Iván decidió cerrar el SIDOC y volverse, como dice Jan, un filósofo itinerante, un filósofo errante, dirá por ahí, y en el que favorecía solo el encuentro con los amigos, alrededor de una mesa con una pasta, un vino, y pasar el centro de gravedad de la universidad a la amistad, ¿no? Y eso ha sido algo escrito y algo vivido, tanto por Iván como por Jan. Pero a nosotros nos queda algo demasiado lejos de poder recuperar en la sociedad en la que vivimos. El chiste, para no hacerles el cuento demasiado largo, cuando falleció Jan, me metí a mi computadora y tengo todo ese montón de archivos que Jan me pasó. Son textos que yo entiendo que él sacó, no sé si Iván se los pasó o él los sacó de la computadora de Iván, y me los pasó, me dijo, guárdalos porque estos van a ser útiles, tenlos tú. Estábamos en otra cosa, no les puse mucha atención, pero cuando falleció Iván encontré un archivo que decía Last Projects, últimos proyectos de Iván. Y encontré este documento que les puse aquí, que es un documento de un año antes de que falleciera Iván. Dice, me estoy acercando a mis 75 años y quiero terminar de trabajos que no terminé. Y hay uno que me está presionando mucho. Me siento mal y tengo dolor. Y bueno, uno termina diciendo que tiene dolor y no tengo mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Dice, en la última década, amigos han compartido la convicción de que la historia de la proporcionalidad y la pérdida del sentido común son asuntos que hay un esfuerzo disciplinado por describir estos temas. Bueno, voy a ir a la parte subrayada que dice, 2 veces en el pasado reciente, amigos que tienen la capacidad, me sugirieron que organizáramos nuestras investigaciones extravagantes y excéntricas como un instituto académico. Fíjense. Cuando yo leí esto, para que hagamos un instituto académico, en retrospectiva cometí un error al rechazarlo. Estoy convencido de los frutos que daría este enfoque y que podría ser generalmente aceptado si solo pudiéramos hacer que un número suficiente de estas gentes que están investigando estos temas pudieran publicar esta transmigración de el bien en los valores, que es lo que estamos criticando. Ahorita me siento mal. This moment I should do what I can do. Pienso que ahora tengo que hacer lo que pueda para que esto sea realidad. Por eso he hecho este presupuesto, pide una beca para 4 personas que están trabajando con él y crear un instituto, incluso el nombre por ahí, ¿no? Bueno, por ahí, yo lo guardé con el nombre, le puse el nombre, pero ahí viene el presupuesto. A lo que voy es esto, bueno, es un documento que a mí lo que me hizo darme cuenta es que y mismo Iván se dio cuenta que se equivocó cuando, o él lo ve así, cuando a los que venían detrás de ellos, de Jan Robert, de Iván, no les ayudaron a crear un instituto académico. Yo al leer el prefacio encontré los nombres, quiénes son, ¿no? Son Sajay, son Samar, son Matías Rieger, por lo que entiendo, quienes recibirían la estafeta y necesitaban que este esfuerzo fuera sistemático. Yo creo que ciertamente estamos en condiciones políticas muy adversas, que hay muy poco que podemos hacer, pero que si no lo hacemos en colectivo, si no entramos en el juego de las instituciones, que esto es lo que creo que es el debate, desde mi punto de vista, que tenemos que dar. No podemos seguir creyendo, yo creo, que no hay alternativa política. Lo que se ha dicho también en este seminario, en otras sesiones, ¿no? Que solo está la amistad, es lo único que nos queda. No podemos darle a las nuevas generaciones esa perspectiva. Tenemos que cambiar
la sociedad, tenemos que seguir pensando que se puede cambiar y tenemos que participar en las instituciones. Tendríamos que haber logrado, desgraciadamente hasta ahora no lo hemos logrado hacer, una institución académica. Yo pienso que lo que se está haciendo ahora en la UAM, el doble legado de Jean Robert y Silvia, que Silvia están donando, o bueno, están teniendo relación con la UAM, eso se debe poder utilizar junto con el legado de Iván Illich y Valentina Borremás y el legado de Jan y Silvia, hacer un doble legado con la UAM y con más instituciones. Tenemos que buscar a la UNAM, tenemos que buscar al Colegio de México, tenemos que buscar instituciones que potencien este discurso, ¿sí? No nos vamos a quedar en círculo de amigos que sí, cada cuando se ven y se quieren mucho. Esto no creo que nos ayude mucho. Bueno, no sé si respondí, pero más bien aproveché tu pregunta para echarme rollo. Bueno, listo. No sé, Hernando, yo nada más quiero participar, si no va a hacer un comentario, Hernando, antes de que entre Coti y Enrique, porque ya nos quedan como 10 minutitos. Sí. Nada más, pues es que Jan era tan generoso que, por ejemplo, yo cuando participé en el coloquio que hicimos el 2012, pues a mí también me pasó algunos escritos de Iván, pero con Bárbara Duren. O sea, ellos se escribían y yo lo que entiendo es que él conservó y pues yo tuve el honor, como 100 páginas de eso, para poderlos estudiar y poder dar mi ponencia. Ok, Coti y luego Enrique, por favor. Coti no está, entonces Enrique, por favor. Perdón, es que no oprimí correctamente. Sí, pasados 12 minutos, pues no voy a aprovechar los 10 siguientes porque precisamente no veo más que una manita, la de Enrique, y pues no quiero... Disculpa, Coti, no puedes porque tenemos que dar las conclusiones, nada más minuto y medio. Bueno, precisamente eso quiero llegar. Gracias. Quiero llegar, dado que escuché 50 minutos y además escuché otro tanto. Eso es el problema que yo veo para poder hacer una convivencia, ¿sí? Si las reglas implícitas no son claras para todos, nos convertimos en una academia clásica. Alguien presenta, otros opinan, y lo que creo muy valioso lo mandé por el chat a Roberto. Comparto con Roberto desde los momentos que nos conocimos y asiduamente nos juntábamos precisamente para esas lecturas y se daban una forma muy diferente como se están dando en este momento. Entonces yo insisto, lo presencial y lo geográfico y lo cotidiano hacen a un ciudadano, a un habitante. La religiosidad, la espiritualidad, los conceptos básicos de lo que estamos hablando a través de la obra de Iván y de Jan, creo que no son para discutirse qué es lo más relevante. Hay que dar el paso del tiempo, las situaciones que se están dando actualmente, y creo, igual que Roberto, hay que comprometerse, tomar una responsabilidad de trabajo no comunitario, porque yo pienso, como en una ocasión comentamos con Roberto, ¿qué hace comunidad? Puedes estar alrededor de una fogata y algo pasa que tú no tienes el sentimiento de formar parte de ese grupo como comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos actualmente. Todos por nuestras necesidades personales, aún cuando Roberto lo hizo perfectamente en la presentación, Alicia, y se lo comenté por correo. Excelente el perfil que necesitamos de todos nosotros, el perfil de Roberto, ¿sí? Es personal, es comprometido y además está consecuentemente actuando como lo conocí. Nos recuerdo que decíamos, ok, entramos con Foucault, ¿sí? A mí me interesaba lo mismo, los mismos intereses que él tiene, sin olvidar esto que menciona Silvia, ¿no? Y que hay hay una gran diversidad en este seminario y en este grupo que han entrado y salido y otros permanecen.
con diferentes temas. Creo que eso es lo más importante y cómo mantenerlo. Creo que dándole oportunidad a la diversidad. Pero si coacciona uno, te tienes que meter 1 hora de lectura cuando previamente ya todos leyeron y el objeto de la lectura en conjunto es oírnos todos, no a ver quién quiere, sino yo recuerdo que no se daba eso, casi ya no estábamos robando la lectura, ahora a ver quién quiere, tiene que haber un director, eso es, creo yo, es mi sentir ahorita y en todos los, que no he faltado a ninguna de estas sesiones, que nos convierte nada más en espectadores, ¿no? Y en opinadores. Y yo creo que pues hay que avanzar. Y agradezco mucho el tiempo que me proporcionan, que yo también proporcioné de mi tiempo una cantidad suficiente. Gracias. Muchas gracias, Coti. Pues es Gracias. virtual, es algo que no nos gusta, pero pues, ¿qué podemos hacer? Enrique, por favor. Vaya, hola. Sí, Roberto, es una pregunta más bien, sí, porque tú has estado trabajando mucho de cerca con Javier y con Jean, trabajaste mucho, y en cierto momento Javier había manifestado esa alarma con el sistema, ¿no? Hablando, híjole, llegamos a los sistemas, así como que los categorizaba como la encarnación del mal, ¿no? Así como que de la tecnología pasó a los sistemas y pensando eso, y me parece como que hay una cosa que te quería preguntar. ¿Están pensando sistemas desde la perspectiva de los sistemas como eso en las máquinas, los sistemas computacionales donde uno llega y si no pones exactamente lo que dice la máquina, pues no te funciona, ¿no? Que esa es una visión errada, yo creo, respecto a lo que sería el sistema desde Bertalanffy, Edgar Morin, incluso hasta constelaciones familiares tienen algo de sistemas. Los sistemas son algo creado desde la propia perspectiva para interpretar cómo funciona la realidad. Y está el sistema, no sé, el sistema digestivo, el sistema humano, el cuerpo, y así lo vamos separando, pero el sistema tiene que estar abierto, diría Bertalanffy, para que pueda generar la sinergia respectiva y la entropía negativa. Bueno, la entropía negativa para que funcione, ¿no? Es asunto de que realmente el sistema como tal es una forma de percibir la realidad, pero, por ejemplo, el sistema respiratorio podría pensarse aislado o forzosamente tiene que estar ligado con el sistema circulatorio, podría ser uno solo, ¿no? Eso ya dependerá ahora sí que de una definición que vendrá del poder. Y entonces entraría cosas relativas al poder. Son percepciones. Pero mi pregunta es esa, o sea, ¿está pensando la parte del sistema desde, o como la encarnación del mal, como los sistemas computacionales en los que estamos metidos, y eso sí me parece muy negativo, o toda la concepción de la teoría general de sistema de Bertalanffy, Edgar Morin, constelación, Hellinger, todos ellos, ¿no? Donde entra mucha variedad y mucha libertad, realmente mucha flexibilidad, e incluso cualquier cosa en un sistema que uno conciba con 5 elementos, realmente es una reducción que sabemos que puede ampliarse con otros 6 o 7 o 8 más que puedan darle vida al sistema a interpretar mejor y tomar decisiones sobre cómo mover la acción, ¿no? No sé, es una preguntilla por ahí que te tenía. Tú que estuviste cerca de eso. Ahora sí que por el poco tiempo que nos queda no puedo responder tanto a Enrique como a Coti. Yo creo, bueno, lo único que puedo decir es que esto pone de manifiesto la necesidad que tenemos de que lo que le pasó a Jan con este texto del prefacio. Hay demasiado que decir, hay demasiado que explicar en el poco tiempo con el que contamos y se vuelve imposible. O sea, no hay manera de poder explicar, ¿no? El esfuerzo que yo pienso que ojalá se pueda hacer con la universidad a partir de las cátedras o a partir de lo que se haga con el legado de Valentina, de Silvia y de Jan y de Iván, ojalá con apoyo institucional
se pueda describir todo lo que nos queda por entender. Y nada más por un último comentario, Enrique, yo creo que hay que leer el último libro de Jean Robert, porque ese es el que acaba de salir. Exacto. Ese es en el que escribe, ese es en el que su gran esfuerzo es describir qué dice Iván con la era de los sistemas. ¿A qué se refiere Iván cuando habla de la era de los sistemas? Si se pudiera y si tuviéramos apoyo universitario, sería muy valioso. Yo pienso que hay dos obras que quedarán para la posteridad, las principales para mí, aún sin haber leído el libro, pero ya sabía que venía y mucho tiempo estuvo trabajando con Jean Robert, mucho tiempo él estuvo trabajando ese libro, es este que acaba de publicar, que ya lo tiene Silvia, y el que les dije en alemán que hay que traducir al español, El lugar en la era del espacio. Para mí esos son los dos pilares y toda, por supuesto, toda la obra de Jean, todos los artículos y textos, desde mi punto de vista, en relación con estos dos principales. Y ahí podremos seguramente clarificar un poco más a qué se referían. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias, Roberto. Gracias por haber Cerramos cambiado con Silvia, ¿no? el horario. Perdón. Cerramos con Silvia Marcos. Silvia, perdón. Roberto, muchas gracias, Roberto, por iluminar el pensamiento de Jean. Te agradezco mucho porque hasta tocaste esta parte muy personal de Jean, de no ser protagónico, de ser humilde, de no volverse un profeta. Entonces, pero en realidad hay que recuperarlo. Sí. Ahora ya podemos hablar lo grande que era, Silvia. Ahora ya podemos decir que era un gigante y sin ponerlo incómodo. Ya lo podemos decir. Yo creo, lo que yo quería proponer quizás, si fuera posible, es que este nuevo libro lo empecemos a comentar por este medio. No sé si podemos transformarlo, no sé si conviene, digamos, hacerlo antes de que se presente formalmente, públicamente. Ahorita ya hay varias presentaciones organizadas, una con Javier Sicilia, con Humberto Beck, con Ramón Vera, con las gentes más cercanas, otra que está ya programada en la UAM, con el centro que va a recibir parte del legado de Jean. Entonces, la arquitectura, los urbanistas críticos que Jean hace un aporte tan grande. Entonces, ahorita hay varias presentaciones del libro programadas a futuro. Por ahí yo no sé si podemos ya empezar nosotros a comentarlo. Vamos a pensarlo colectivamente, a ver qué es lo que es más conveniente, y pues le tenemos comentaristas a todos ustedes. Sí, muy bien. ¿Verdad? Sí, por ahí, sí, Silvia, me da mucho gusto que vayan a tener muchas las presentaciones. Gracias por invitarme, gracias por abrir el espacio, cambiar el horario, por acá que estoy... Pues lo volvemos a cambiar, Roberto, ¿eh? Claro, gracias a Héctor Betancourt, que está pasando por un momento muy difícil. Y falleció su papá, entonces por eso no está aquí. Entonces, y muchas gracias, Roberto, fantástico, me hiciste recordar muchísimas cosas. Gracias, Silvia, gracias, pues Jan, ¿no? Gracias a todos. Y gracias al Dragón de Jade. Gracias al Dragón de Jade. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Erika. Muchas gracias. Silvia. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Cecilia, Servando, el Dragón de Jade. Bueno, a todos. Adiós. Muchas gracias. Vale. Chao. Chao. Gusto verte de nuevo. Servando, adiós. Chao. Chao, Roberto.